A ver, pensemos un segundo en los impuestos. Más allá de esa obligación que llega cada tanto, ¿qué son en el fondo? Bueno, en realidad son la respuesta a una pregunta gigante. ¿Cómo hacemos para dividir la enorme cuenta de todo un país de una manera que sea justa? Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas que han tratado de resolver ese rompecabezas. Muy bien, vamos al grano. Imaginemos la cuenta total de un país. La defensa, las carreteras, los hospitales, la educación. Son cifras con tantos ceros que es difícil hasta imaginarlas. La pregunta del billón, y nunca mejor dicho, es ¿cómo repartimos esa factura gigantesca entre millones de personas de una forma que la mayoría considere justa? Y es que esa es la esencia del Estado, ¿no? Encargarse de todo aquello que como individuos no podríamos hacer. Pero claro, todo eso cuesta. Y mucho. Y es justo aquí donde empieza el debate que ha mantenido ocupados a economistas y filósofos por siglos. ¿Quién paga la cuenta y cómo? Al final, toda la complejidad de las finanzas públicas se puede reducir a esto. No se trata solo de juntar plata, se trata de un acuerdo social, de nuestro contrato como sociedad, para decidir cómo vamos a aportar entre todos al bien común. Y para darle una respuesta a esta pregunta, a lo largo de la historia han aparecido tres grandes ideas, tres maneras muy distintas de entender qué es la justicia cuando hablamos de impuestos. Y lo más interesante es que, aunque algunas suenen a cosa del pasado, estas tres teorías siguen compitiendo hoy mismo en el diseño de nuestros sistemas fiscales. La primera respuesta parece la más simple y lógica, es la teoría del beneficio. La idea es sencilla, pagas por lo que usas. Un ejemplo clarísimo es la gasolina. Si usas mucho las carreteras, compras más gasolina y por lo tanto pagas más impuestos para mantenerlas. Suena bastante justo, ¿verdad? El problema es que se complica. ¿Cómo medimos cuánto usa cada quien la defensa nacional o el sistema de justicia? Ahí la cosa ya no es tan fácil. La segunda idea es un poco más, digamos, emocional. Es la teoría del sacrificio y parte de algo que todos sabemos. $1 no vale lo mismo para todo el mundo. Para una persona millonaria es casi nada, pero para alguien que llega justo a fin de mes puede ser una gran diferencia. Entonces, la idea aquí es que para que el dolor de pagar sea el mismo para todos, quienes más tienen deben aportar una cantidad mucho, mucho mayor. No se busca igualar el monto, sino el sacrificio. Y con eso llegamos a la teoría que domina el mundo hoy en día, la de la capacidad de pago. Esta idea le da una vuelta a todo. Nos dice, olvidémonos de cuánto se usan los servicios o de cuánto duele pagar. La única pregunta que realmente importa es, ¿cuánto puede aportar cada persona? Es un cambio de enfoque total, se contribuye porque se puede, no por lo que se recibe directamente a cambio. Aquí tenemos entonces un resumen de este recorrido. Empezamos con la idea simple de pagar por lo que se usa, que vimos que se queda corta. Luego pasamos a intentar igualar el dolor, que es una idea muy justa pero prácticamente imposible de medir. Y finalmente, aterrizamos en la capacidad de pago, que es la base de los sistemas modernos, aunque siempre con ese debate de fondo sobre si puede llegar a desincentivar a la gente a producir más. Perfecto. Entonces, si la idea que gana es que cada quien pague según su capacidad, la pregunta que sigue es bastante obvia. ¿Y cómo se mide exactamente esa capacidad? Pues, básicamente los sistemas fiscales de hoy miden nuestra capacidad de tres formas. Primero, la renta, que es lo más directo, lo que se gana. Segundo, el patrimonio, lo que ya se tiene, las propiedades, las inversiones, todo eso. Y tercero, el consumo, lo que se gasta. Casi todos los impuestos que pagamos son una combinación que apunta a uno de estos tres frentes. Pero ojo, este poder del Estado para cobrar impuestos no es un cheque en blanco. Para que no haya abusos, las constituciones de los países ponen unas reglas del juego muy claras, como unas barreras de protección que ningún gobierno puede cruzar. Y estos son los pilares. Legalidad. Solo el Congreso puede crear un impuesto. Igualdad, y esto es clave, no significa que todos paguen lo mismo. Significa que a igual capacidad, igual impuesto. Luego, proporcionalidad. El impuesto tiene que ser razonable. Y quizá la barrera definitiva, no confiscatoriedad, que básicamente le prohíbe al Estado quedarse con una parte tan grande de tu propiedad que sea, una confiscación. Aquí vemos dos formas de aplicar esto. Un impuesto proporcional, como el IVA, es una tasa plana, un mismo porcentaje para todo el mundo. En cambio, uno progresivo, como el de la renta, funciona por escalones. A medida que se gana más, el porcentaje que se paga también sube. Lo interesante es que los tribunales han dicho que este sistema progresivo es totalmente válido porque la carga sigue siendo proporcional a una mayor capacidad de pago.
El efecto de un sistema así es doble. No es solo que la persona con más ingresos paga más dinero en total, es que paga un porcentaje más alto de lo que gana. Su contribución en proporción es mucho mayor, y este es precisamente el mecanismo que permite la redistribución de la riqueza a través de los impuestos. Volvamos a esa última barrera de protección, porque es fundamental. El principio de no confiscatoriedad. Es, digamos, la línea roja. ¿El Estado necesita recaudar? Sí, pero no puede usar ese poder para, en la práctica, quitarle la propiedad a la gente. Si un impuesto se come una parte tan grande de los ingresos o del patrimonio que básicamente los anula, se considera inconstitucional. Entonces, ¿dónde está esa línea roja? No hay una ley que ponga un número exacto, pero con el tiempo la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales han ido creando un punto de referencia, y ese punto suele estar alrededor de un tercio, un 33%. Cuando un impuesto se lleva más de esa parte de los ingresos o del capital de una persona, las alarmas se encienden y se empieza a considerar que podría ser confiscatorio. Es como una regla no escrita para medir si un impuesto es razonable o ya es un abuso. Y todo este recorrido nos lleva de frente al gran dilema, al conflicto que vive en el corazón de cualquier sistema fiscal, la eterna batalla entre ser justos y ser eficientes. ¿Qué es más importante? Por un lado está la equidad. Queremos un sistema justo, y eso normalmente significa que quienes más tienen, más aporten. Pero por otro lado está la eficiencia. Queremos un sistema que no distorsione la economía, que no cambie las decisiones de la gente sobre trabajar o invertir. Y ahí está el problema. Los impuestos más justos, como los progresivos, a veces desincentivan la inversión, y los más eficientes, como un impuesto plano al consumo, suelen ser los más duros con la gente de menos recursos. Pero, ¿y si a veces el objetivo de un impuesto no es para nada ser neutral? ¿Y si de hecho lo que se busca es justo lo contrario, cambiar nuestro comportamiento? A veces, un gobierno sacrifica deliberadamente la eficiencia para lograr otra cosa. Es lo que se conoce como el uso extrafiscal de los impuestos. El ejemplo perfecto de esto son los llamados impuestos al pecado, como el del tabaco. La meta principal no es solo recaudar, sino hacer que fumar sea tan caro que la gente fume menos o lo deje. El impuesto se convierte en una herramienta de salud pública. Aquí se sacrifica la neutralidad por un bien mayor. Esto demuestra que los impuestos pueden ser mucho más que una simple máquina de hacer dinero. Bien, hemos visto por qué existen los impuestos, las teorías sobre la justicia, sus límites y ese gran dilema entre equidad y eficiencia. Y todo este camino nos deja en realidad no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta final. Hay una cita famosa de Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de Finanzas de Luis XIV y que lo resume todo a la perfección. Él decía que el arte de los impuestos es como desplumar a un ganso. Hay que sacarle la mayor cantidad de plumas posibles, causando la menor cantidad de graznidos. Es un acto de equilibrio constante. Y aquí está la pregunta que, en el fondo, define casi todo el debate político y económico de hoy. Y no tiene una respuesta fácil. ¿Buscamos una justicia perfecta, aunque eso pueda frenar un poco el crecimiento? ¿O priorizamos el máximo crecimiento económico, incluso si eso aumenta la desigualdad? La forma en que cada sociedad responde a esta pregunta no solo define cómo son sus impuestos, sino que revela cuáles son sus valores más profundos.